La primera lectura de este segundo domingo del tiempo de Adviento está ambientada en una situación muy difícil. Está ambientada en el destierro, cuando el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia. Y ahí Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: consolad a mi pueblo y habladle al corazón. Podemos preguntarnos, ¿a quién dirige Dios esas palabras? Vamos a verlo. Cuando el profeta Isaías escribe la primera lectura, el pueblo de Israel se encuentra en una situación realmente difícil. El pueblo de Israel está en esos momentos desilusionado, descorazonado, desesperanzado, y todos los des que queramos añadir aquí. ¿Por qué? Porque se encuentran en el destierro de Babilonia. Se encuentran fuera de su tierra, la tierra de Israel, a donde los llevó el Señor. Y claro, para el pueblo de Israel, y yo diría para cualquier pueblo, verse desterrado, verse fuera de su tierra, es una situación en la cual no veían futuro. Pero lo que sucedía en tiempos del profeta Isaías también sigue sucediendo en nuestros días. De una manera o de otra, sigue habiendo sufrimiento en nuestro mundo. ¿Cuántas personas hoy no tienen que emigrar de su tierra porque no encuentran trabajo para poder alimentar a su familia? O sea, se sentían mal en su tierra, pero en la mayoría de las ocasiones también se sienten mal fuera de su tierra porque añoran la tierra que han dejado. Otros están en guerras, otros pueblos. También se da la situación de que otras personas no encuentran trabajo. Hay tantas situaciones difíciles en la vida, las había en tiempos del profeta Isaías y las sigue habiendo también ahora. Y ante esta situación tan difícil para el pueblo de Israel, Dios lanza un mensaje precioso. Consolad a mi pueblo, habladle al corazón. Siempre es de agradecer una palabra de consuelo. Y más si esa palabra, como dice el profeta Isaías, va más dirigida al corazón que a la cabeza. Y podríamos preguntarnos, ¿a quién le dice el Señor hoy estas palabras? Consolad a mi pueblo y habladle al corazón. ¿A quién les dice el Señor estas palabras? Pues está muy claro. A todo aquel que las lea, que lea la palabra de Dios, que lea este pasaje, o también a todo aquel que escuche este pasaje. Y esta lectura del profeta Isaías va a ser proclamada este domingo en todas las iglesias, porque se van a leer en este segundo domingo de Adviento. Con lo cual, a todos nosotros, a todos los que asistamos a la Eucaristía Dominical, el Señor nos dirige estas palabras tan importantes, porque hoy también sigue habiendo mucho sufrimiento en el mundo, y por eso hoy también el Señor nos dirige a cada uno, a todos los católicos, estas palabras. Consolad a mi pueblo, habladle al corazón. El Evangelio del domingo pasado nos hablaba de estar despiertos, de estar vigilantes. Recordarán que el Evangelio nos decía eso. Y el Evangelio de este domingo nos dice de los que ya han despertado, de los que están ya atentos, de los que están vigilantes, de los que están preocupándose por el pueblo, de los que están en medio del pueblo preocupándose por la gente, preocupándose por la gente que sufre. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio de hoy. Y tenemos ese ejemplo tan claro con Juan el Bautista. Juan el Bautista está encarnado en el pueblo. Juan el Bautista no vive en palacios, vive entre la gente, vive con la gente, vive al pie de la gente, preocupándose de las necesidades más importantes, más trascendentales de ese pueblo. En San Juan el Bautista se cumple lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Consolad a mi pueblo y habladle al corazón. Para consolar a alguien, o para consolar a un pueblo, a un grupo de personas, hay que estar con esas personas que sufren. Hay que estar a su lado. Por lo tanto, la primera condición que se necesita para consolar a alguien
es estar con esa persona. Estar con esa persona que sufre. Estar cuando se tiene que estar, donde se tiene que estar y además sabiendo estar. Así es, en primer lugar, como se consuela a la persona que sufre. Y qué importante es el apostolado de la presencia. El estar. El estar cuando se nos necesita y donde se nos necesita. Qué importante es que estemos ahí. Y de esto nos da un gran ejemplo los tres personajes más importantes, yo diría, del Adviento. El profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. El profeta Isaías está al lado de su pueblo cuando su pueblo está sufriendo en el destierro. Y el profeta Isaías tiene para esos momentos tan difíciles del pueblo de Israel, tiene palabras de consuelo, tiene palabras de esperanza. Y no digamos nada de Juan el Bautista, que siempre está al lado de su pueblo, vivía en medio de su pueblo, estaba siempre con su gente, siempre dando una palabra de aliento. Y qué importante es en la vida cristiana el apostolado de la presencia, el estar en el lugar donde se nos necesita y cuando se nos necesita. Qué importante es esto. Yo diría que a veces incluso hasta no hacen falta palabras, hasta no hacen falta palabras de consuelo, hasta no hacen falta palabras de ánimo, porque algunas veces es muy difícil, ante ciertas situaciones, ofrecer una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Muchas veces es casi más importante el silencio, pero un silencio acompañado, estando ahí al lado del que sufre, que muchas veces no necesita nuestras palabras, no necesita nuestros discursos, no lo necesita en muchas ocasiones, pero sí necesita que estemos a su lado, que estemos sufriendo con él, que nos estemos uniendo a su sufrimiento. Por eso, qué importante es el apostolado de la presencia, el estar ahí cuando se nos necesita y donde se nos necesita. Y qué gran ejemplo nos dan de este apostolado de la presencia, de este estar con el que sufre, tres personajes del Adviento. Yo diría los tres personajes más importantes del Adviento, que son, en primer lugar, el profeta Isaías, que está al lado del pueblo que sufre en el destierro. En segundo lugar, Juan el Bautista, que aparece en el Evangelio de hoy, que como bien decía Jesús, sus contemporáneos andaban como ovejas sin pastor. Y ahí está Juan el Bautista iluminando los pasos que deben dar sus contemporáneos. Está en medio del pueblo, él está encarnado en su pueblo. Y en tercer lugar, un personaje importantísimo del Adviento, el más importante, es la Virgen María. La Virgen María que bien sabe estar cuando tiene que estar y donde tiene que estar. Nos hemos dado cuenta que la Virgen María siempre está presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando se perdió en el templo. Ella no paró hasta encontrarle, hasta hacerse presente en su vida. También cuando Jesús inicia su vida pública, ahí también está presente la Virgen María. O también, sobre todo en ese momento tan importante, en la cruz también está presente la Virgen María. Pero no solamente la Virgen María está presente en la vida de Jesús, que lo está, pero es que la Virgen María también está presente en el que sufre, en el que pasa por un momento difícil en su vida. Por ejemplo, y parece un detalle no muy importante, la Virgen María está presente en las bodas de Caná y se preocupa de unos novios que realmente no eran un gran problema lo que tenían. Se habían quedado sin vino, pero después de haberse bebido los invitados, se supone que bastante vino. Y sin embargo, se preocupa de esas personas, se preocupa de su problema, se preocupa del problema de aquellos novios. Pero no solamente se preocupa
de los novios de Caná, se preocupa también de la iglesia naciente. Y aquí tenemos un momento importantísimo en la vida de la iglesia naciente. Hay un momento en la vida de la iglesia que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es el momento posterior a la muerte de Jesús. ¿Qué pasa con los apóstoles? Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y cómo se encuentran allí los apóstoles? Pues yo creo que en una situación bastante parecida o incluso peor a la que tenía el pueblo de Israel desterrado en el destierro de Babilonia. Seguramente estarían en una situación incluso peor, porque acababan de matar a su maestro, en el cual ellos habían puesto toda su esperanza. Esto se ve claramente en los discípulos de Emaús. Estaban desesperanzados. Y podemos preguntarnos, ¿quién se encuentra allí en medio de ellos? Se encuentra la Virgen María. Y nos hemos parado a pensar la situación de la Virgen María. Es que acababa de morir su hijo. Me imagino que lo que la Virgen María tendría ganas era de retirarse a su casa, o bien sola o bien acompañada por muy poquita gente, por ejemplo, acompañada por San Juan. ¿Y hace eso la Virgen María? No lo hace. ¿Y por qué no hace eso la Virgen María? Porque la Virgen María es consciente de que tiene que estar donde tiene que estar. Y tiene que estar al lado de esa iglesia naciente. Esa iglesia titubeante. Esa iglesia perseguida. Esa iglesia que necesita de ánimo. Esa iglesia que necesita de consuelo. Y aquí podríamos decir que se cumplen perfectamente en la Virgen María las palabras que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. Consolad a mi pueblo, habladle al corazón. Sin duda ninguna que la Virgen María realizaría perfectamente ese mandato del Señor en la primera lectura. Y la Virgen María lo haría con los apóstoles. Qué distinto habría sido para los apóstoles si no hubieran tenido con ellos a la Virgen María. Y ahora me gustaría dejar volar un poquito mi imaginación. Dejar volar mi imaginación para imaginarme una situación que supongo que tuvo que ser muy, muy entrañable. La situación de los apóstoles con la Virgen María en el cenáculo. O más bien, la situación de la Virgen María con los apóstoles en el cenáculo. Yo creo que ahí en esa situación se cumplieron sobradamente las palabras que hemos escuchado en la primera lectura. Consolad a mi pueblo, habladle al corazón. Yo me imagino a la Virgen María consolando allí a los apóstoles y hablándoles al corazón. Me imagino a la Virgen María hablándoles al corazón de uno en uno a los apóstoles. Seguramente, porque tendrían tiempo para ello, les hablaría de uno en uno al corazón. ¡Qué cena más bonita debió ser esa! Cómo la Virgen María consuela a la iglesia naciente, esa iglesia titubeante, esa iglesia perseguida, y la Virgen María está allí, al pie del cañón, está allí con aquella iglesia naciente, en un momento que probablemente a la Virgen María no le apetecería mucho porque acababa de morir su hijo. Pero podía más el amor que ella tenía a esa iglesia naciente, a los apóstoles. Y ella está donde tiene que estar, cuando tiene que estar y sabiendo estar. Qué importante es eso y qué importante es el ejemplo de la Virgen María para todos nosotros. Pues siguiendo el ejemplo de la Virgen María, estemos siempre donde tenemos que estar, cuando tenemos que estar y sabiendo estar. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.